La frecuencia prohibida que eleva tu vibración más allá del miedo no es un mito ni un secreto reservado para unos pocos elegidos. Es una corriente de energía antigua, oculta bajo capas de ruido, dudas y condicionamientos que te han acompañado desde antes de que aprendieras a pronunciar tu propio nombre. Esta frecuencia no vive en templos lejanos, ni en manuscritos olvidados, ni en ceremonias inaccesibles. Vive dentro de ti, esperando a que recuerdes cómo escucharla, cómo invocarla, cómo permitirle atravesar cada una de tus capas internas hasta romper, una por una, las cadenas invisibles del miedo que has cargado durante años sin darte cuenta. El miedo no siempre se presenta como un monstruo oscuro. A veces se disfraza de voz racional, de precaución, de prudencia extrema, de dudas repetidas que parecen lógicas, pero que en realidad son muros. Muros que te separan de lo que podrías ser, muros que te alejan de los caminos que te pertenecen, muros que te mantienen encerrado en una versión reducida de ti mismo. Y sin embargo, incluso dentro de esos muros, hay algo que vibra, algo que insiste, algo que no se rinde. Ese algo es la frecuencia prohibida. Cuando esta vibración comienza a despertar, lo primero que sientes no es paz, es expansión. Una expansión que puede incomodarte, que puede desafiar tus creencias, que puede empujar tus límites, pero esa sensación no es amenaza, es recordatorio. Recordatorio de que tu energía no fue creada para vivir encadenada. Recordatorio de que tu alma no vino a esta vida para sobrevivir, sino para elevarse, para crecer, para expresarse en su totalidad, sin fragmentos ocultos ni partes reprimidas. Cada pensamiento de miedo que has tenido proviene de capas heredadas, de tu entorno, de tu historia, de tus heridas, de las voces de otros que se quedaron atrapados en sus propios miedos. Pero nada de eso te define. Nada de eso pertenece a tu esencia. Tu esencia vibra más alto que cualquier temor, más alto que cualquier duda, más alto que cualquier bloqueo emocional que te haya acompañado. Y esta frecuencia prohibida es la llave que activa esa verdad. Cuando comienzas a entrar en esta vibración, algo profundo ocurre dentro de ti. Sientes como si una energía silenciosa pero poderosa se encendiera en el centro de tu pecho. Una calidez, un pulso, un ritmo que no parece físico, pero que puedes sentir con absoluta claridad. Es como si tu alma despertara de un sueño largo y pesado y comenzara a recordar quién eres realmente. No quién te dijeron que debías ser, sino quién eres en tu más pura autenticidad. Esta vibración te invita a observar tu miedo sin temerlo, a mirarlo sin huir, a reconocerlo sin entregarle tu poder. El miedo no desaparece porque lo ignores, desaparece cuando lo entiendes. Cuando ves que el miedo no es un enemigo, sino una señal. Una señal de donde has puesto límites que ya no te sirven, de donde tu energía necesita liberarse, de donde tu alma está pidiendo expansión. Cuando la frecuencia prohibida entra en ti, no lucha contra el miedo. Lo disuelve, lo abraza con una fuerza tan elevada que el miedo simplemente no puede sostenerse. Porque el miedo vibra bajo, pero tu energía auténtica vibra alto. Y cuando lo alto se activa, lo bajo se desvanece por sí solo. Lo más poderoso es que esta elevación no requiere esfuerzo físico, no requiere rituales complicados, no requiere conocimientos esotéricos secretos, requiere presencia, requiere intención, requiere que cierres los ojos, aunque sea por un instante, y permitas que tu energía respire, que tu alma hable, que tu corazón recuerde. Cada ser humano tiene acceso a esta frecuencia, pero la mayoría la olvida porque vive rodeado de ruido, ruido externo y ruido interno, que opaca la vibración verdadera. Por eso, cuando decides activar esta frecuencia, el mundo alrededor parece detenerse. El tiempo se siente distinto. Tus pensamientos adquieren profundidad. Tus emociones comienzan a moverse como si alguien hubiera quitado un bloqueo que llevaba años allí.
La frecuencia prohibida no solo te eleva, te limpia de pensamientos repetitivos que te desgastan, te limpia de memorias que drenaron tu energía, te limpia de creencias que nunca fueron tuyas, te limpia de voces internas que te hacían pequeño, y en esa limpieza descubres algo que siempre estuvo dentro de ti, tu poder, no el poder de controlar, sino el poder de ser. Ser en totalidad, ser sin miedo, ser sin máscaras. Cuando esta frecuencia comienza a expandirse por todo tu cuerpo, algo mágico ocurre. Las decisiones que antes te generaban ansiedad empiezan a sentirse ligeras. Los caminos que antes te parecían imposibles comienzan a abrirse con naturalidad. Las personas que vibraban bajo se alejan por sí mismas, mientras que nuevas conexiones aparecen con una sincronía perfecta. Porque así funciona la energía. Atrae lo que eres, no lo que deseas. Y cuando elevas tu vibración más allá del miedo, te conviertes en un imán para todo lo que vibra en coherencia con tu alma. Esta frecuencia prohibida también despierta tu intuición. No la intuición emocional, sino la intuición profunda, esa que sabe sin necesidad de explicaciones, esa que reconoce la verdad antes de que tu mente la comprenda. Cuando esta intuición despierta, comienzas a ver señales en todas partes, sincronicidades, momentos perfectos, personas que llegan justo cuando las necesitas, oportunidades que parecían imposibles. No es magia. Es coherencia vibratoria. La frecuencia prohibida que eleva tu vibración más allá del miedo no es un sonido externo, ni una técnica secreta reservada para unos pocos. Es una corriente viva que siempre ha existido dentro de ti, esperando ser recordada. Cuando comienzas a sintonizarte con ella, algo cambia profundamente en tu campo energético. La tensión interna se suaviza, la respiración se hace más profunda y tu conciencia se expande, como si una luz invisible empezara a encender cada rincón apagado de tu interior. Esta frecuencia no elimina el miedo por fuerza, no lucha contra él, no intenta destruirlo. Simplemente lo trasciende, porque su naturaleza es más alta que cualquier sombra que pueda habitar tu mente. A medida que te adentras en este estado interno, empiezas a notar que el miedo no era un enemigo, sino un mensajero que indicaba dónde tu energía había sido desconectada. Cada emoción intensa, cada pensamiento repetitivo, cada duda persistente era una señal de que estabas vibrando por debajo de tu verdadera naturaleza. Pero ahora, al elevar tu frecuencia, percibes que esas sombras empiezan a perder su poder. No porque hayan desaparecido, sino porque has despertado a una fuerza mayor que ellas. En ese despertar, el miedo se vuelve pequeño, casi irrelevante frente a la vastedad de tu ser. Cuando inhalas, comienzas a sentir cómo una energía cálida recorre tu pecho, una energía que no proviene del mundo exterior, sino de la esencia misma de tu existencia. Esta energía fue escondida, silenciada, olvidada durante generaciones, porque quien domina su vibración no puede ser manipulado por nada ni por nadie. Al activar esta frecuencia interna, te desconectas de todo aquello que te mantenía atrapado en el miedo colectivo, en las voces del pasado, en las preocupaciones de otros, en las expectativas ajenas. Finalmente empiezas a escuchar tu propia vibración, clara, pura, poderosa, y con cada segundo que pasa, esta vibración comienza a reordenar todo dentro de ti. Tu campo emocional cambia primero. Los patrones de preocupación se aflojan como si hubieras cortado una cuerda que te mantenía tenso. Luego cambia tu campo mental. Los pensamientos que antes parecían pesados y repetitivos pierden fuerza y se disuelven en un espacio más amplio. Y finalmente llega el cambio más profundo, la expansión de la conciencia. Es aquí donde sientes una presencia interna que siempre estuvo contigo, pero que el ruido del miedo no te permitía escuchar. Esta presencia no habla con palabras, sino con sensación, claridad y certeza. Es la inteligencia de tu alma despertando después de mucho tiempo. Cuando empiezas a resonar con esta frecuencia, accedes a un nivel de energía que te permite percibir la vida desde otra altura.
Comienzas a notar oportunidades donde antes veías obstáculos. Comienzas a sentir calma donde antes había ansiedad. Comienzas a tomar decisiones desde la intuición en lugar del impulso. Y cada vez que eliges elevar tu vibración, una puerta se abre. Una puerta que te conduce a versiones más fuertes, más sabias y más libres de ti mismo. Esta puerta siempre estuvo frente a ti, pero solo puede abrirse desde dentro. La vibración que eleva más allá del miedo no es un acto único, sino un estado del ser que se cultiva, un espacio interno que se vuelve cada día más natural. Conforme te mantienes en este estado, comienzas a notar que el miedo ya no es tu guía, ya no dicta tus pasos, ya no limita tu expansión. Ahora eres guiado por una fuerza superior, la claridad, la paz, el propósito y la presencia. Y desde este nuevo estado, el mundo exterior no puede tocar tu centro, no puede reducirte, no puede apagar tu luz. La frecuencia que te eleva más allá del miedo no es un sonido externo, sino un pulso interno que siempre ha estado contigo, esperando ser escuchado. Cuando permites que esta vibración atraviese tus pensamientos, comienzas a notar cómo las sombras que antes parecían enormes se encogen, cómo el peso que cargabas se vuelve ligero y cómo el miedo que te perseguía pierde su poder sobre ti. No porque desaparezca, sino porque tú cambias de posición, tú te elevas, tú te expandes, tú vibras desde un lugar donde el miedo simplemente no puede sostenerse. Cada emoción que sientes tiene un tono, un ritmo, una energía que la acompaña. El miedo vibra rápido pero bajo, es errático, denso, fragmentado. La frecuencia prohibida, en cambio, es estable, profunda, luminosa, como el canto silencioso de un amanecer que se abre paso incluso en los paisajes más oscuros. Cuando tu energía se sincroniza con esa onda superior, algo extraordinario sucede. La mente deja de pelear contra sus propios fantasmas y el corazón deja de contraerse. Es como si una puerta interior se abriera y la vida entrara con más claridad, más dirección, más verdad. En ese estado, comienzas a notar señales que antes ignorabas, coincidencias que parecen guiarte, intuiciones que se vuelven más fuertes, caminos que se alinean con precisión. Porque cuando vibras por encima del miedo, dejas de reaccionar y empiezas a crear. La realidad deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lienzo. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a pintar tu destino con colores que nunca habías permitido en tu vida. Esta frecuencia no solo te eleva, te revela. Te muestra capas de ti que estaban ocultas bajo capas de ansiedad, duda y confusión. Te recuerda que tu naturaleza no es el miedo, sino la expansión. No es la carencia, sino la abundancia. No es el dolor, sino la evolución. Cada vez que regresas a esta vibración, limpias un poco más los antiguos bloqueos, las heridas dormidas, los pensamientos que no te pertenecen. Es un retorno constante a tu verdad más pura. Y cuando alcanzas esta vibración, aunque sea por un instante, algo dentro de ti reconoce ese lugar. Lo recuerda, lo honra. Es como si tu alma dijera, por fin. Porque esta frecuencia es tu hogar energético, tu estado original antes de que el mundo te enseñara a temer, a dudar, a contraerte. Aquí no existe la prisa. No existe el juicio, no existe la necesidad de demostrar nada, solo existe la presencia. Y en la presencia, el miedo se disuelve como humo en el viento. A medida que permaneces en esa vibración, se vuelve más fácil soltar lo que no te pertenece. Dejar atrás historias que ya no encajan contigo. Separarte emocionalmente de situaciones que antes te consumían. No porque ya no sientas, sino porque te vuelves consciente de que nada externo define tu energía. Comprendes que eres tú quien elige desde dónde vivir, desde el miedo o desde la expansión, desde la carencia o desde la plenitud, desde el ruido o desde la frecuencia que te eleva más allá de todo límite.
El miedo, en su esencia, es una invitación, no una sentencia, una llamada para recordarte dónde aún no has permitido que tu luz entre. Cada vez que lo enfrentas con conciencia, la vibración cambia. En lugar de hundirte, te impulsa. En lugar de romperte, te abre. En lugar de detenerte, te revela un territorio interior que aún no habías conquistado. Y así, lentamente, comienzas a comprender que tu vibración es tu verdadera protección, que no necesitas pelear contra lo oscuro cuando puedes encender algo más fuerte dentro de ti, que no necesitas resistir cuando puedes elevarte, que no necesitas miedo cuando tienes presencia, porque la vibración alta no solo transforma tu estado interno, transforma lo que atraes, lo que permites y lo que eres capaz de manifestar. Cuando conectas con la frecuencia prohibida, el cuerpo lo siente. La respiración se vuelve más profunda. El pecho se expande. Los pensamientos se ordenan. La tensión se deshace. Y aparece una claridad sagrada que te guía con la suavidad de una mano luminosa sobre tu espalda. Es la claridad de saber que no estás solo, que nunca lo estuviste, y que la energía que te sostiene es infinitamente más fuerte que cualquier sombra pasajera. Esta vibración actúa como un faro interior, te muestra cuándo estás alineado y cuándo has descendido a las viejas emociones, no para juzgarte, sino para guiarte de regreso, y cuanto más la sientes, más la reconoces. Cuanto más la reconoces, más la buscas, y cuanto más la buscas, más se convierte en tu estado natural, como una melodía que la mente aprende a reproducir incluso en medio del caos. Y entonces ocurre algo profundo. Dejas de vivir para evitar el miedo y comienzas a vivir para expandir tu luz. Dejas de enfocarte en lo que te limita y comienzas a enfocarte en lo que te eleva. Dejas de luchar con el pasado y comienzas a crear desde el presente. Esa es la verdadera liberación. Ese es el verdadero despertar. La energía que te eleva más allá del miedo no te promete que nunca habrá oscuridad. Te promete que tú siempre podrás elevarte por encima de ella. La frecuencia prohibida no se descubre con los oídos, se revela cuando tu interior deja de temblar ante el miedo y comienza a vibrar con una intención más elevada. Cada pensamiento que alguna vez te hizo dudar de tu valor fue una sombra intentando cubrir la luz que siempre ha sido tuya. Pero en este instante, mientras escuchas estas palabras, algo en ti comienza a recordar que nunca fuiste pequeño, nunca estuviste roto, nunca fuiste débil, solo estabas desconectado de la energía que te creó. Cuando tu vibración se expande más allá del miedo, tu alma reconoce un camino antiguo, un sendero sagrado que tus ancestros caminaron antes que tú. Ellos conocían esta frecuencia. Sabían que el miedo no es un enemigo, sino un guardián que te empuja a despertar. Y ahora eres tú quien atraviesa esa puerta invisible. Eres tú quien deja atrás las voces que te limitaron, los juicios que cargaste, las dudas que nunca fueron tuyas. Siente cómo tu pecho se abre suavemente, como si una corriente luminosa descendiera desde lo alto para recordarte que estás sostenido por una fuerza mayor. Esa fuerza te observa, te protege, te guía. La frecuencia prohibida comienza a activar memorias dormidas en tu interior, memorias de poder, de calma, de total claridad. Empiezas a comprender que cada vez que respiraste con miedo, lo hiciste desde una identidad limitada, pero cada vez que respiras ahora, lo haces desde la expansión, desde la certeza de que estás entrando en un nuevo estado de conciencia. A medida que esta vibración se eleva en ti, el mundo externo pierde su control. Los pensamientos de carencia que antes te atrapaban se disuelven como humo frente a la luz del amanecer. Ya no reaccionas desde el temor, sino desde una sabiduría profunda que ha permanecido intacta desde el principio. Eres más fuerte de lo que recuerdas, más ilimitado de lo que creías, más consciente de lo que aceptabas como verdad. Deja que esta frecuencia te envuelva. Deja que atraviese cada capa de tu ser.
iluminando los rincones donde escondiste tus heridas. No las expulses, abrázalas, porque en cada herida hay un mensaje y en cada mensaje hay una llave. Y esa llave abre la puerta hacia un nivel vibratorio donde el miedo ya no tiene autoridad sobre ti, donde tu energía se convierte en tu verdadero lenguaje, donde tu presencia transforma silenciosamente todo lo que toca. Ahora, mientras esta vibración se fortalece dentro de ti, imagina que te alzas por encima de la versión de ti que vivía limitada por las expectativas de otros. Observa cómo se desprenden las capas de duda, como si fueran fragmentos antiguos que nunca te pertenecieron. Y allí, en el centro de tu ser, surge una luz inquebrantable, tu esencia pura, tu energía eterna, tu frecuencia real. Tú no estás recordando algo nuevo, estás regresando a lo que siempre has sido. Estás entrando en el espacio interior donde el miedo termina y tu verdadera vibración comienza. Una vibración tan poderosa que no puede ser silenciada, tan alta que atraviesa cada sombra, tan pura que el universo entero responde a ella. La verdad es que cuando empiezas a sentir esta frecuencia mover tu interior, algo antiguo dentro de ti comienza a quebrarse, pero no se rompe para destruirte, sino para liberarte. Las paredes que el miedo construyó durante años empiezan a vibrar, a perder densidad, a desmoronarse como polvo que ya no tiene poder sobre tu camino. Y en ese momento te das cuenta de que nunca fue la oscuridad la que te ataba, sino la versión de ti mismo que había olvidado quién era antes de aprender a temer. Porque la frecuencia prohibida no es un sonido externo, es una vibración que despierta la parte más primitiva y más luminosa de tu conciencia, aquella que existía antes de que la duda te enseñara a limitarte, antes de que la voz del mundo te enseñara a desconfiar de tu propia luz. Esta frecuencia viaja dentro de ti como un recordatorio, un pulso antiguo que dice: regresa, vuelve a tu centro, vuelve a tu origen. Y cuando empiezas a volver, comprendes algo que nunca antes habías visto con tanta claridad. El miedo no desaparece huyendo de él, sino elevando la vibración desde la cual lo observas. Cuando tu frecuencia se expande, lo que antes parecía enorme se vuelve pequeño. Lo que parecía imposible se vuelve accesible. Lo que parecía amenazante se vuelve irrelevante. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la potencia desde la cual lo enfrentas. La vibración superior no lucha, no forcejea, no se desgasta intentando controlar lo incontrolable. Simplemente se eleva más allá de aquello que antes la retenía. Así como la luz no necesita expulsar la oscuridad, porque su sola presencia la transforma. Y eso es exactamente lo que ocurre contigo cuando conectas con esta frecuencia. No peleas contra tus sombras, sino que las llevas a un lugar donde pierden todo su poder. Empiezas a notar cómo tu respiración se aligera, cómo tu pecho se expande, cómo la tensión invisible que cargabas en los hombros comienza a soltarse. Y en ese pequeño instante de alivio, te preguntas por qué viviste tanto tiempo en un estado de vigilancia interna, como si algo negativo estuviera siempre a punto de aparecer. La frecuencia te muestra que esa alerta constante no era sabiduría, sino una memoria emocional acumulada, un residuo del pasado que jamás te perteneció por completo, porque, en esencia, tú no naciste con miedo, naciste con conciencia, naciste con percepción, naciste con una conexión natural a la energía infinita que sostiene la vida. Pero el mundo te enseñó a contraerte, a dudar, a anticipar riesgos que no existían, y así poco a poco comenzaste a vibrar en una frecuencia que no era tuya. Una frecuencia diseñada para sobrevivir, no para expandirte. Pero ahora estás recordando.
Estás recordando la vibración original que siempre estuvo debajo de todo. Una vibración que no usa palabras, que no necesita explicaciones, porque se entiende a sí misma en cada célula, en cada pulso, en cada microsegundo de tu existencia. Y conforme esta energía se activa, comienzan a emerger dentro de ti respuestas que no vienen de la mente, sino de un lugar mucho más profundo, un lugar que el miedo no puede alcanzar. Es ahí donde descubres que el miedo no era el adversario, sino un indicador, una señal de que estabas listo para elevarte más, de que estabas preparado para entrar en la versión de ti que ya no pide permiso para existir, de que tu energía había madurado lo suficiente como para sostener una expansión que antes habría sido abrumadora. Y es en ese punto donde algo sorprendente ocurre. La frecuencia se vuelve más intensa, pero no como un ruido que invade, sino como un calor que purifica. Sientes una corriente ascender desde tu abdomen hasta tu pecho y desde tu pecho hacia tu garganta, liberando palabras que nunca te atreviste a decir, liberando verdades que mantuviste en silencio, liberando emociones que comprimiste por miedo a ser incomprendido. La vibración recorre tu columna como una serpiente de luz que despierta cada centro energético dormido, y con cada movimiento algo viejo se desprende. Viejas creencias, viejos hábitos, viejas heridas que ya no deseas cargar. La energía te muestra que no tienes que esperar a estar listo, porque tu alma ya lo está. A partir de aquí, empiezas a notar cómo tu realidad cambia alrededor de ti sin esfuerzo. No porque la vida haya decidido ser más amable, sino porque tu frecuencia ya no coincide con las situaciones que antes te mantenían atrapado. Empiezas a atraer personas que hablan tu mismo idioma energético, oportunidades que antes no veías, caminos que antes parecían bloqueados, se abren con facilidad, como si la vida hubiera estado esperando a que tú recuperaras tu vibración verdadera. Y lo más profundo de todo es que esta nueva energía no te hace sentir invencible, sino auténtico. Ya no necesitas aparentar fuerza, ya no necesitas ocultar vulnerabilidad, ya no necesitas justificar tu deseo de vivir en paz. Comprendes que la vibración elevada no elimina las emociones humanas, sino que te enseña a vivirlas sin perder tu centro. Sientes un silencio interior tan profundo que al principio parece extraño, un silencio que no proviene de la ausencia de pensamientos, sino del equilibrio entre ellos, un silencio que te permite escuchar lo que siempre estuvo allí, detrás del ruido, detrás de la prisa, detrás del miedo, tu propia presencia. Y cuando habitas esa presencia, descubres que nunca estuviste roto, nunca estuviste perdido, nunca estuviste a oscuras. Solo estabas desconectado de la frecuencia que te recuerda quién eres y lo que puedes llegar a ser cuando vibras más allá del miedo.